Hola, mi nombre es Yulisa Pagüena Grajales y junto a mi compañera Valentina Rueda Costa cursamos el 7º semestre de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Antioquia, sede Bajo Cauca. A través de este podcast queremos reflexionar sobre una pregunta que nos ha acompañado durante toda nuestra práctica docente. Yulisa, hay una pregunta que nos ha acompañado durante toda la práctica y es ¿para qué educamos? ¿Será que lo hacemos para conservar lo que ya existe o para transformarlo? Ahora que lo pienso, esa pregunta atraviesa toda la historia de la pedagogía, pues desde autores como Durkheim y Bourdieu hasta Freire, Marx y Benjamín, la educación siempre ha estado entre esos dos caminos, uno que busca la cohesión y el orden y el otro que busca la emancipación y la libertad. Y eso es algo que se nota también en nuestros centros de prácticas y en nuestras escuelas. Por eso en este video queremos reflexionar sobre aquellas tensiones, sobre la educación que reproduce y la educación que libera, basándonos en 3 textos que nos ayudaron a mirar nuestras experiencias de práctica con otros ojos. Así es, Valentina. Pues tomando como referencia a Durkheim y a Bourdieu en cuanto a lo que nos comparten sobre su modo de ver de la educación, Durkheim decía que la educación tiene como función principal integrar al individuo a la sociedad, pues él decía que su propósito era formar un significante común. ¿Cómo así un significante común? Como ese modo de pensar y actuar compartido. Claro que sí, Yuli, pero Bourdieu nos hace ver el otro lado. Ese lado en donde esa misma educación que busca integrar también reproduce desigualdades, porque el sistema escolar no parte de las mismas oportunidades para todos, ya que quien tiene más capital cultural siempre parte con una mayor ventaja. Claro, y eso se siente mucho en las escuelas. Por ejemplo, en nuestra práctica pedagógica, que vimos que la biblioteca tenía libros muy antiguos, que no despertaban interés en los niños y en las niñas, ni respondían a sus realidades. Pues notamos que esto hacía que algunos aprendieran por obligación y no por gusto. Otro ejemplo es cuando no alcanza la comida para todos los estudiantes en el restaurante escolar, en este servicio que es tan fundamental para muchos estudiantes, ya que algunos dependen de esta minuta o de este refuerzo alimentario que brinda una institución. Y esto no es solo un problema de logística, sino que muestra cómo la escuela también refleja desigualdades sociales. Y esos niños que se quedan sin ese almuerzo, sin esa minuta del día, sin un desayuno, pueden presentar actitudes y pueden presentar desconcentración, desmotivación. Y esa promesa de igualdad que la educación debería ofrecer se ve rota e incompleta. Exacto. Y justo en esos contextos, los docentes nos movemos entre esa intención de querer formar para la convivencia, como lo plantea Durkheim, pero también como esa necesidad de reconocer que la escuela también puede excluir, tal como lo señala Bourdieu en el texto que recoge todas esas reflexiones de ambos autores sobre la educación. Por eso, más que solo transmitir los conocimientos, en nuestra práctica pedagógica nos hemos dado cuenta de la importancia de cuestionar lo que la escuela da por natural o ha naturalizado durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando un niño con autismo es tratado distinto, sin materiales adaptados y simplemente se le deja a un lado por parte de la docente, y también la docente proyecta este tipo de comportamientos y conductas hacia sus demás estudiantes, haciendo que ellos repitan el patrón de rechazo y de invisibilidad del otro, se ve cómo se reproduce una forma de exclusión silenciosa. Qué importante eso que mencionan, Valentina, y justo ahí el papel del maestro es fundamental, pues no solo se trata de enseñar puramente contenidos, sino también de reconocer que no todos los niños y las niñas parten del mismo punto, y que educar también implica romper con todas esas desigualdades estructurales. Aquí, partiendo desde Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, este autor nos propone algo distinto, una educación como práctica de la libertad que nace del diálogo y del reconocimiento del otro. Enseñar no es llenar vacíos, sino encontrarse con el otro para transformar juntos la realidad. Un concepto importante que nos propone Freire es la concienciación. Es ese momento en el que la persona puede comprender su historia, su contexto y se da cuenta de que puede transformarlo. Pero esto solamente sucede cuando hay un diálogo real, cuando no es
puesta como una imposición. Y en nuestra práctica pedagógica lo vimos muchas veces. Por ejemplo, en uno de los casos un niño empezó a portarse mal y nadie entendía por qué. Y la actitud que tomó la docente fue regañarlo y castigarlo. Pero después se supo que en su casa sufrió un maltrato verbal y psicológico y nadie había dialogado con él, ni siquiera se había acercado a él para conocer por qué, la razón de su comportamiento. Y solo lo habían etiquetado en que era un grosero y era un patán con sus demás compañeros. Sí, o la niña indígena que no participaba en clase porque sentía que sus ideas no eran valoradas. Realmente eso refleja en cómo la escuela muchas veces apaga las voces de esos niños y niñas que no encajan en ese modelo dominante. Consideramos que Freire aquí nos recordaría que lo que hace falta ahí es una educación que escuche y que se le dé valor a la palabra del otro. También recuerdo un niño que no tenía un buen acceso a internet y tampoco tenía la capacidad económica para comprar útiles escolares con facilidad y le exigían las mismas tareas que a los demás. Esta educación es una educación bancaria de la que nos habla Freire, porque en estos momentos o en estas situaciones se ve cómo se le exige al estudiante sin mirar su contexto y todo el trasfondo que hay detrás de él. Y es por eso que Freire nos habla de una pedagogía del encuentro, de una pedagogía de la alteridad, en la que el otro no se ve como un ser que necesita ser corregido, sino más bien como alguien con quien podemos dialogar y de quien podemos aprender mutuamente. En ese momento, la educación trasciende de ese cumplimiento de tareas o la transmisión de contenidos y se convierte en un proceso más humano, más transformador, que libera tanto al que enseña como al que aprende. En el texto de la praxis pedagógica revolucionaria se mencionan todas esas reflexiones de Marx y Benjamin, quienes nos invitan a ir un paso más allá. Ellos nos relatan de que no basta con ser conscientes de la realidad, sino que también es necesario actuar sobre esas condiciones materiales que generan la desigualdad. Ellos nos proponen una praxis pedagógica que es verdaderamente transformadora, en que la educación no solo es transmisión de conocimientos, sino también una forma de poder intervenir y cambiar el mundo. Sí. El autor Marx decía que la formación humana surge de las condiciones sociales y no de una esencia divina como nos han hecho creer en muchas ocasiones, y Benjamin veía la educación como un acto político, capaz de romper con esa dominación y reorganizar la historia desde las voces oprimidas. Y tristemente en nuestra práctica eso se refleja en muchas situaciones cotidianas. Recuerdo, por ejemplo, cuando un vigilante nos contó que un niño llegaba con golpes y la maestra parecía no notarlo. Esa indiferencia también hace parte de ese problema estructural del que hablan estos autores. Pues cuando la escuela ya se acostumbra a ese dolor ajeno, a ese dolor de ese niño y esa niña, deja de mirar con empatía. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra conciencia y nuestra responsabilidad como futuros docentes. O también cuando vimos a una docente romperle el trabajo a un niño frente a todo el grupo. Qué acto tan indignante y tan humillativo. Ese acto simboliza una educación autoritaria, donde el poder se ejerce sobre el otro y no con el otro. Ahí comprendemos que la praxis pedagógica debe ser crítica y transformadora, no cómplice de la violencia simbólica. Y ahí como maestros quedamos completamente por el suelo, porque estamos desfavoreciendo y humillando al otro desde un poder y una autoridad que no tiene esa función y que como maestros no deberíamos realizar este tipo de actos. Benjamín decía que la juventud tiene una fuerza revolucionaria, una energía que es capaz de transformar lo establecido. Y ahora que lo pienso, en nosotros como maestros en formación también está esa posibilidad de mirar el aula con otros ojos, de ser capaces de reconocer lo que no está bien y atrevernos a cambiarlos, porque si la educación puede reproducir las desigualdades, también tiene el poder de romperlas. Y considero que es justo ahí donde comienza una verdadera praxis pedagógica revolucionaria como la que nos relatan estos autores.
Después de leer a estos autores y vivir la práctica pedagógica, entendimos que educar no es repetir, sino recrear. Por eso queremos leerles algunas oraciones que creamos de acuerdo a los autores y sus textos. Durkheim nos enseñó la importancia del orden y la cohesión. Bourdieu nos alertó sobre la reproducción de desigualdades. Freire nos invitó al diálogo liberador y Marx y Benjamin a una práctica que transforme las condiciones mismas de la vida. Y todo eso nos lleva a pensar que la educación definitivamente no puede ser neutral. Cada decisión, cada palabra y cada silencio del maestro tiene un sentido político y ético. Político porque toda esa acción educativa se da en un contexto de poder, porque cuando elegimos qué enseñar, cómo enseñar o incluso a quien escuchamos, estamos tomando posición frente al mundo, frente a un mundo. Y ético porque todas esas decisiones afectan directamente a la dignidad, a la voz y a la experiencia de los estudiantes. Entonces, educar no solamente es un acto inocente, es una práctica que está cargada de valores, de intenciones y de consecuencias también. Entonces, podemos seguir reproduciendo las estructuras de dominación, mirando la desigualdad como algo natural, o podemos también desde nuestras aulas apostar por una transformación, sembrar emancipación, sembrar crítica, sembrar esperanza, porque, como diría Freire, enseñar exige una valentía, la valentía de creer que la educación puede cambiar vidas y que nosotros, como futuros docentes o como maestros en formación, somos también parte de esa posibilidad. Una posibilidad como una verdadera praxis pedagógica que comienza ahí, justo cuando reconocemos que cada gesto en el aula tiene ese sentido político y ético y que elegimos ponerlo al servicio de la justicia, de la equidad y de la vida. Y como dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Y quizás ese sea el reto más grande, educar desde el encuentro y para la transformación. Muchas gracias, Yulisa, por participar en esta conversación y reflexión acerca de nuestras prácticas pedagógicas, y muchas gracias a todos aquellos que decidieron escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Gracias.